un 50% de los americanos empezaron a quemar zapatillas de Nike en los jardines y hacer... Pero el otro 50% se hizo mucho más fuerte, seguramente. Y sobre todo, globalmente, que ahí es donde Nike se hizo la gran pregunta, es decir, ¿que somos una marca global o somos una marca americana? ¿Cómo hacen estas marcas para entrar en mercados ya consolidados? Yo creo que Nike es un ejemplo grandísimo, pero seguro has trabajado con otras que intentan entrar en mercados en los que ya hay un gigante, pero con una apuesta diferente logramos conquistar mercado también. Porque hay marcas que tienen propuestas que solo valen para algunos países, no valen para otros. En cambio, pues si te lo has pensado y has hecho el trabajo muy bien y tienes una propuesta que puede ser global, pues luego que tienes que ser consistente y aterrizarla en cada uno de los países. Bienvenidos a un nuevo podcast de B Combinator. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Guillem Gallego, una mente maestra del marketing digital con más de 15 años de experiencia como CMO en distintas marcas como Desigual, grande experiencia en Nike y ahora trabajando en tus propios proyectos con un montón de cosas. Guillem, antes que nada, muchísimas gracias por venir. Es un placer tenerte aquí. Y lo primero que me encantaría entender es, hagamos un recorrido súper rápido para nuestra audiencia de tu carrera. Justo ahora me estabas comentando cómo te fuiste a los 17 años de aquí, de Cataluña, y que básicamente no has vuelto. Entonces, ¿cómo es el recorrido de esa persona que a los teenagers se va y llega a esas posiciones tan altas en Nike, en Desigual, y cómo decides volver? Ok, pues nada, primero gracias por tenerme aquí con ustedes en el podcast, un placer poder compartir un poquito de mi experiencia. Y bueno, pues como comentabas, ¿no? Toda la historia cambia, ¿no? El momento de inflexión clave en mi vida es ese momento a los 16, 17 años que mis padres me proponen irme de au pair a cuidar los niños de una familia de Estados Unidos, concretamente a Bakersfield, que está al lado a 6 horas de Los Ángeles, en el desierto, literalmente. Y claro, de una vida en Cataluña, en un pueblo pequeño que se llama Argentona, cerca de Mataró, bastante tradicional, bastante segura, de repente pues me planto en un sitio totalmente diferente, ¿no? Y eso pues de alguna manera pues hace que toda la visión que tenía la vida cambie, ¿no? No solo desde aprender un nuevo idioma, ¿no? Sino adaptarte a una nueva cultura, a unos nuevos hábitos, a una forma de entender el business, la vida, los estudios diferente. Y ahí pues digamos tengo como un periodo de crecimiento acelerado, ¿no? Por la situación y por la supervivencia. Y bueno, ahí cambia todo, ¿no? Y bueno, de ahí la parte del deporte, sobre todo, ¿no? Y de storytelling y de comunicación es la que me empieza a interesar por los estudios. Y a la vuelta a Barcelona, pues tengo la suerte de trabajar con una agencia que está trabajando para Nike. Estaban organizando una carrera aquí en Barcelona, que era la carrera de los bombers, de los bomberos, claro, que se corre cada abril. Y vía organizar el evento, conozco al equipo de Nike que estaba llevando la marca en España, en un momento donde la marca estaba empezando y estaba muy fuerte en el territorio. Y bueno, pues consigo pues, poder reemplazar un maternity leave de una persona que estaba en eventos. Y ahí en el 2003 pues empieza una carrera, ¿no? De 15 años en Nike que me lleva pues, por muchos puestos, ¿no? Una larga historia de aprender, sobre todo, ¿no? De mucho aprendizaje y de mucha rotación de puestos, ¿no? Sobre todo en la parte de marketing, un poquito de producto y también un poquito en retail. Y ese journey, ¿no? Esa aventura me lleva a volver, ¿no? Ese chaval, porque tenía 22 años que entra en Nike en España, organizando los eventos internos, ¿no? de la oficina y los externos con consumidores, después de ese journey de pasar por Ámsterdam durante 8 años, irme a Portland, volver a Ámsterdam, pues vuelve a casa un poco para dirigir lo que en ese momento me van a ser las nuevas oficinas de Nike en el sur de Europa, desde Barcelona. Será el 2014. Abrimos en lo que es ahora la rotonda, ¿no? En la avenida Tibidabo, unas oficinas que iban a liderar Portugal, España, Grecia, Italia. Y bueno, pues yo iba a ser un poco la cabeza de marketing, ¿no? Entonces, pues, un journey que acaba en ese puesto pues de una manera muy, muy bonita, ¿no? Claro. Y de ahí, pues, un poco también con las ganas y la curiosidad de salir de la zona de confort. Por al final, 15 años en una empresa, pues ves la misma historia muchas veces, ¿no? La aprendes muy bien y es una gran escuela. Pero casualmente en una clase de yoga conozco al founder de Desigual, a Tomás Meyer, y después de esa clase de yoga pues me ofrece una cena y hablar un poquito de mi carrera y de ver, entendernos y conocernos. Y eso lleva pues a que me ofrezca pues el puesto de CMO de Desigual, que en ese momento, que era el 2018, estaba en reposicionamiento absoluto, ¿no? Habían tenido unos años de crecimiento muy grandes hasta el 2012
pero del 2012 al 18 habían empezado a bajar, sobre todo a perder esa potencia de marca que habían construido durante los primeros años de vida, porque se habían hecho muy grandes, porque se habían comercializado mucho y porque habían perdido esa esencia, ¿no? de marca. Entonces él, bueno, me explica la historia y lo que me enamora realmente es igual es cómo empezó, ¿no? En el final de los 80, en el Raval, vendiendo ropa de segunda mano, haciendo productos de ropa, haciendo upcycling, que en los 90 eso era algo que no se hacía para nada, claro, y que ahora está pues en tanta tendencia. Y yo lo que le digo es, oye, hay que recuperar todo eso, ¿no? Es todo eso que empezasteis a hacer como creativos y como visionarios en los 90 y que os ha llevado a tener el éxito que habéis tenido. Hay que recuperarlo y hay que hacerlo contemporáneo, ¿no? Para que las nuevas generaciones lo puedan entender y se puedan sentir parte de la marca. Entonces, bueno, ahí hacemos muchas cosas. Si quieres, luego repasamos alguna de ellas muy, muy interesantes con Desigual. Yo creo que tendría mucho sentido, ¿no? Porque justo ahora que pones el timeline, yo creo que desde 2018, cuando tú entras a Desigual hasta ahora, se nota también un crecimiento muy, muy grande. Y creo que la primera pregunta lógica sería, claro, tenías una responsabilidad bastante grande ya en Nike, pero ya pasar a ser CMO de una empresa como Desigual es una responsabilidad completamente distinta, porque ahora todo depende de ti. Entonces, yo creo que la pregunta número uno sería, ¿qué te traes de Nike? ¿Qué te funcionó en Desigual? ¿Cuáles fueron esos cambios, esos primeros cambios que dijiste, oye, esto es lo que tenemos que empezar a hacer ahora para poder empezar a crecer de nuevo? Claro. A ver, de Nike lo que venía es sobre todo un método, ¿no? Que es un método en el que la marca y la narrativa de la marca está en el centro, y de ahí nace, ¿no? De una visión muy clara, de una misión muy clara, ¿no? De una propuesta de valor muy clara, nace todo lo demás, ¿no? Es como la semilla que luego te ayuda a generar producto, que luego te ayuda a generar storytelling, te ayuda a conectar con comunidades. Entonces, mi llegada es igual, digamos, el escenario en el que al que yo me afrento, ¿no? Directamente es un escenario en el que el número y las ventas son lo único que importa, ¿no? Es decir, el lunes por la mañana, reunión a las 9 de la mañana con el comité y entender, oye, qué hemos vendido en online, qué hemos vendido en físico, qué está pasando, pero nadie está midiendo o está entendiendo cómo está la marca, ¿no? Entonces, ahí hay muchas tácticas pues, de descuentos, de promoción, de emailing, de performance marketing, que sobre todo en ese momento era un poco como el holy grail, ¿no? del marketing, porque los precios eran asequibles en el performance marketing, entonces todo el mundo está invirtiendo muchísimo en performance marketing y nada en marca. Entonces, reenfocar esa cultura y enfocar una nueva cultura de creación de marca y de conexión con comunidades era absolutamente nuevo para ellos, ¿no? Entonces, claro, ahí hay mucho, bueno, un poco con la tarjeta de nuevo, ¿no? Pues ahí se consigue mucho en muy poco tiempo, ¿no? Casi por no mirar hacia atrás, ¿no? Solo mirar hacia adelante. Hay mucha confianza por parte de Tomás también en ese tiempo. Muy bien. Pero enseguida nos topamos con el COVID, ¿no? Entonces el COVID, digamos que todo lo que conseguimos entre la mitad del 18 y todo el 19, al llegar al 20, pues de repente nos enfrentamos a una crisis, ¿no? Que es el cierre de 400 tiendas, un online que no estaba lo fuerte que necesitaba estar para poder soportar el business total que teníamos. Y ahí, pues empieza el cuestionamiento de toda la inversión que está haciendo en marca, ¿no? Porque al final lo que hay que es sobrevivir, ¿no? Y intentar, pues, aguantar el chiringuito. Y, bueno, ahí empieza como un poco acabarse el capítulo en Desigual, desafortunadamente porque la empresa pasa de facturar 800 millones a facturar 250 muy rápido. Es una lástima porque al final pues pérdida de muchísima gente la que estaba trabajando en los equipos, ¿no? Entonces cierre de muchas tiendas, de muchos negocios que teníamos con terceros, y vivir esa experiencia fue muy nutritiva para mí porque claro, en Nike una cosa así no la hubieras vivido nunca, ¿no? Pasamos de una empresa, una de las empresas líderes del mundo, ¿no? En la bolsa en Nueva York, a una family owned company, ¿no? Que depende de una persona, de un dueño. Igual gigante que es. Que es grande, pero que no tiene nada que ver con la magnitud de los 55 billones que estaba facturando Nike en ese momento, que lo llevaban todo a dimensiones muchísimo más grandes, ¿no? Entonces, ese salto es de gran aprendizaje para mí, ¿no? Porque al final, yo siempre digo, ¿no? En Nike tú vas como en este avión transatlántico, ¿no? De 2 plantas, en el que si hay una turbulencia tiembla un poquito, pero casi ni te das cuenta. Claro. Y yo salté a una avioneta que no tenía gasolina, que el capitán no sabía muy bien a dónde iba, ¿no? Tal cual. Y que cuando viene una tormenta, pues nos íbamos. Pues claro, ahí tienes que desarrollar
mucho skill, mucha inteligencia emocional, tienes que aprender a lidiar con una situación totalmente diferente. Claro, yo me imagino que también en toda esa experiencia, quizás, es que lo hablábamos antes, pero quizás con lo que más te enfrentabas era conversaciones muy incómodas, ¿no? Conversaciones en las que de alguna u otra manera tenías que hacer entender, a partir de tu experiencia, de lo que tú sabías que era correcto, de una marca mucho más grande como Nike, Sí. que la marca, por mucho que no lo puedo medir, Sí. tenía que ser construida. ¿Cómo llevabas esas conversaciones? Porque creo que son conversaciones que emprendedores que son conscientes de la marca intentan tener, pero al no poder demostrarlo con números o con números precisos al corto plazo, se complica mucho. Entonces, ¿cómo llevarías esa conversación? A ver, no sé si conoces la película Lost in Translation. No. Es una película mítica que habla un poquito de una chica americana que se va a vivir a Tokio y que se intenta adaptar a la cultura japonesa y que no se entiende, ¿no? Sobre todo durante mucho tiempo está Lost in Translation, ¿no? Claro. Y yo lo que me encuentro ahí, pues, sobre todo es que se hablan dos idiomas diferentes, ¿no? Y entonces tú vienes con un background y con una historia y con una experiencia en la que has profundizado mucho en cómo generar marca, narrativa y comunidad, Claro. y de repente te encuentras con alguien que no entiende nada de eso. Entonces hablas lenguas diferentes, ¿no? Entonces, mucho del trabajo que tienes que hacer es traducir, ¿no? Para que se pueda entender, ¿no? Y utilizar las palabras correctas y asegurarte que tus principales partners, ¿no? En el lado de finanzas, en el lado del producto, en el lado de ventas, entienden por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, Claro. qué estamos haciendo realmente, porque la mayoría de gente no lo entiende en el mundo del business, y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, todo lo que puedas aportar de medir va a ayudar, porque al final construir marca es muy emocional y muy intangible, pero si les puedes dar maneras de entender que hay un progreso, ¿no? Una comunidad que está creciendo, o que un engagement que está creciendo, pues buscar esas palancas que ayuden a complementar tu estrategia, ¿no? Entonces, conversaciones dificilísimas, diarias y semanales, de intentar pues que te entiendan, ¿no? Y que entiendan que lo que estás haciendo es realmente lo que necesita, pues desigual en ese caso, en ese momento. Y cuando se complica el momento de ventas o se complica el momento de negocio, pues todavía hay más presión, ¿no? Porque es como el número no está funcionando, pues es un poquito como pasa en los equipos de fútbol, ¿no? La pelota no está entrando. Claro. Entonces, quizás hay mucho cuestionamiento incluso de si son, todo. claro, de si incluso son las métricas que tengo que medir. Si quizás tengo que medir mi engagement, mi número total. Mencionabas ahora un concepto que yo creo que es muy importante, y ya tú me dirás desde hace cuánto es importante, porque no recuerdo hace yo 10, 15 años que el concepto de comunidad estuviera tan presente. Sí. Pero hoy en día pareciera que es una de las maneras supremas de medir cómo va el crecimiento de mi marca, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos hoy en día por este concepto de comunidad y cómo lo construyo? Claro, a ver, al final, yo creo que lo que nos hemos dado cuenta es que las marcas se han convertido en referencias, ¿no? Para las nuevas generaciones, ¿no? Así como antes, quizás solo los artistas, para algunos los políticos, para algunos, ¿no? Eran como referencias en el mundo. A día de hoy, pues, a día de hoy, y sobre todo desde hace los últimos 10, 15 años, las marcas han sido referencias en las que la gente ha querido formar parte de, ¿no? No solo comprarle un producto, sino ser parte de su lifestyle, de su vida, de su cultura, ¿no? Desde el momento en el que ese cambio aparece en el mercado y empieza a ser grande, ya no solo en marcas pequeñas, sino relevante para marcas grandes, como puede ser Nike, por ejemplo, pues los equipos de marketing empiezan a desarrollar patas de comunidad, ¿no? Y algunos le llaman energy marketing, otros les llaman community marketing. Y de ahí nace pues esta estrategia de juntar a gente que es muy cercana a la marca y que se convierten un poco en altavoces de tu marca, ¿no? Lo que a día de hoy le podemos llamar influencers o ambassadors o key opinion leaders, ¿no? Hay mil maneras, pero sí que hay un círculo muy cercano a la marca que poco a poco se convierte en embajador y puede ir creciendo, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de que eso tiene una potencia, es como muy positivo para la marca, de repente aparece social media. Social media se convierte en un amplificador rápido de esas comunidades, porque de repente ya pueden hablar, ya pueden interactuar, y ya las marcas pueden no solo físicamente en eventos, sino digitalmente en el día a día conectar con las comunidades. Claro. Eso empieza a crecer y a coger un volumen. Y ya luego llega el momento en el que nos damos cuenta donde, oye, toda esta gente que nos está siguiendo en social media son posibles compradores de e-commerce, ¿no? Claro. Y ahí se conectan los dos mundos, ¿no? Entonces, quizás antes, claro, entiendo, quizás antes había una distancia más grande en la que solamente podía interactuar con mis
con mis customers en eventos, como lo decías, en la maratón o lo que Total, sea, sí. y ahora lo puedo hacer de manera online. Exacto. Muy interesante. Y el online lo cambia todo, ¿no? Entonces llega social media y al llegar social media, pues de repente las comunidades se ponen un poquito en el centro porque Ya, empezamos a medir. ya, Decir, oye, pero tú tienes 200.000 followers, yo tengo 1 millón de followers, este tiene 50 millones de followers, este atleta tiene... ya. Y entonces, claro, esas audiencias, ¿no? La televisión deja de tener las audiencias que tenía, los medios tradicionales empiezan a caer Sí. y de repente el social media se genera, se pone en el centro de toda la conversación de generación de audiencia. Claro. Y todo este cambio tú lo viviste dentro de Nike. Estando en Nike, ¿no? Sí. Yo creo que Nike también tiene un historial de tomar decisiones que son como muy violentas, como muy bold, de hacer todo ese tipo de conceptos que quizás en un principio siempre recuerdo la película de Jordan, ¿no? De cómo salieron con estas Total. zapatillas y pagaban los fees y no importa, pero yo creo que esto era toda una cultura que estaba dentro de Nike, ¿no? Sí. Y que hoy en día también se ha traducido, incluso me atrevería a decir algunas marcas precisamente de aquí, de Barcelona, Vicio, quizás Nude, quizás 2Jays, todos están construidos sobre ese boldness de tomar acción. ¿Esto qué tan importante es para construir marca? A ver, ese momento, creo que a día de hoy es esencial. Eso es lo primero, ¿no? Creo que alguien que te esté planteando crear una marca, lo primero que tiene que estar pensando es qué narrativa voy a generar que me ayude a generar una audiencia, ¿no? Es decir, si no hay audiencia, no hay marca, de alguna manera, a día de hoy, ¿no? Entonces, yo siempre digo, hay que ver la marca como una persona, ¿no? Pero cuando esta persona la crece casi como un artista, ¿no? Como alguien, como una celebrity de alguna manera, ¿no? Entonces tienes que construir la marca pensando en una audiencia siempre, ¿no? Y qué va a transmitir y qué va a proyectar. Entonces, creo que esa narrativa es clave para una generación de marca a día de hoy y que luego pues el trabajo de entender cómo la comunidad va a interactuar contigo, ¿no? Y qué estrategias vas a utilizar. A mí me gusta mucho un libro que publicaron los fundadores de Instagram, que ahora ya no están en Instagram, que vendieron Instagram, que se llama Get Together, que habla mucho de la fórmula que encontraron ellos para la generación de comunidades, ¿no? Paso por paso. Vale. Y explica mucho pues la importancia, ¿no? Y el cómo puedes generar. Entonces digo, esencial a día de hoy tener un fuerte punto de vista de narrativa de marca y enfocarla a la generación. Hablas mucho de algo muy interesante que es como yo, que es cuál narrativa tengo yo como marca. Pero también hay toda una, y esto ya nos confirmarás, también hay toda una tendencia a creer que la generación de marca está muy ligada hoy en día a la generación de la marca personal, ¿no? de que es más fácil para los algoritmos hacerte interactuar con una persona que con una marca. ¿Esto cómo se complementa hoy en día, sobre todo con marcas que están surgiendo? Claro, ahora estamos en un momento también de evolución absoluta donde el algoritmo, ¿no? Y las grandes plataformas digitales han entendido pues que hay una comercialización de todo este engagement, ¿no? Claro. Por parte de las marcas. Entonces, esa priorización por la persona en lugar de por la empresa es parte del algoritmo. Vale, ¿no? vale. Entonces, o sea, porque al final es así, ¿no? O sea, claro, sí, 100%. Sí, porque al final es un tema de business, ¿no? Al final lo que buscan es que pagues. Entonces la persona siempre va a pagar menos que la marca. Entonces el gran business está detrás de la marca. Entonces todos los accounts managers de Meta están buscando marcas más que personas. Por supuesto hay influencers y hay gente grande que genera mucho contenido, pero lo que quieren siempre es que el equilibrio entre contenido orgánico y contenido publicitario, ¿no? Hay un equilibrio ahí dentro de la plataforma. Entonces, pues bueno, se apoya más al contenido personal, ¿no? Y de personas que el de marca, a nivel orgánico. Vale. Sí, supongo que hay cierta similitud, ¿no? Entre las estrategias de crear marca personal y marca como empresa, pero al final van a tener que ser complementarias, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Y esto alineándonos un poco más con la historia que justo tú decías de cómo entraba Nike al mercado europeo y todo lo demás. ¿Cuáles son los retos que tienen estas marcas grandes al entrar en mercados ya consolidados? A ver, había una cosa que no te contestaba antes, que era el tema del boldness. ¿Vale? Creo que es importante para esa filosofía emprendedora y risk-taker que tuvo Nike desde el principio. Es realmente lo que te engancha culturalmente cuando estás como empleado y cuando lo ves desde fuera, ¿no? Es decir, hay
hay un no pensarse las cosas, ¿no? Y lanzarse al vacío a por oportunidades que otras marcas nunca, y a posicionarse sobre todo, ¿no? En según qué temas que generan un loyalty de marca muy alto, ¿no? Y el momento en el que Nike estaba muy fuerte es el momento donde estaba apostando más por posicionarse, ¿no? Con el deporte femenino, con el racismo, ¿no? Hablábamos hace un momentito offline del momento de Kaepernick. Yo recordaré siempre ese momento porque al final estabas ahí durante esa época, ¿no? Estaba ahí y aparte el director creativo Gino, que ahora está en Moncler, es un buen amigo y alguien al que siempre he admirado, ¿no? Y ha sido un mentor para mí. Es el que tuvo el valor y el coraje de realmente empujar esa campaña. Claro, nos encontramos en Estados Unidos en el momento donde las palizas a gente de color eran públicas, ¿no? Y se estaba levantando todo un movimiento. Y Nike quedó como el soporte número uno. De todo, y este quarterback de los 49ers, ¿no? De San Francisco, pues decide plantar la rodilla en el momento del himno de Estados Unidos ante un partido, ¿no? Y eso en Estados Unidos es como quemar la bandera. Tal cual. O sea, es algo que nadie se permite hacer, ¿no? Y al hacerlo, pues la NFL decide echarlo. Suspenderlo de la liga. Y ahí Nike, que lo tenía como atleta, tiene que decidir, ¿no? Seguimos apoyando a este atleta. Tal cual. O no, y lo primero que decidimos es sí apoyar a este atleta, y entonces este atleta tiene algo que decir, le damos la plataforma para poderlo decir. Claro, Y bueno, pues eso fue uno de esos momentos que yo recordaré toda la vida, ¿no? Porque al final hay que pensar que las consecuencias de esto era que un 50% de los americanos empezaron a quemar zapatillas de Nike en los jardines y hacer... Pero el otro 50% se hizo mucho más fuerte. Y sobre todo globalmente, que ahí es donde Nike se hizo la gran pregunta, es decir, ¿qué somos? ¿Una marca global o somos una marca americana? ¿No? Y ahí se pusieron el hat de marca global y entendieron pues que esta historia era muchísimo más grande que lo comercial, ¿no? Y que era muchísimo más importante apoyarla, ¿no? Entonces, ese boldness del que hablamos y esa manera de tomar decisiones y de posicionarse, pues es lo que al final ha puesto a Nike donde lo ha puesto versus otras marcas. Y creo que sí que ha sido pues una referencia, ¿no? a mirar en el tema este de que las marcas se permitan, ¿no? La libertad de poder construir una narrativa en la que creen, ¿no? Y apoyar pues valores sociales, ¿no? Que a veces las marcas intentan no entrar para no arriesgar negocio. Claro, y al final es quizás lo que más te va a ayudar a construir marca, ¿no? Es lo que más te puede, pero requiere de líderes con grande valor, con mucho coraje. Sí, creo que en alguno de tus podcasts o cuando había salido o en algún post de LinkedIn, en algún lado leía que uno de tus consejos principales para las marcas para poder construir marca, era que ellos precisamente tenían que entender quiénes son y dónde están. Yo creo que va mucho de eso, ¿no? Porque hablamos mucho de esa construcción de marca, de mi narrativa y todo lo demás, pero quizás hay un cuestionamiento interno de, vale, ¿quién decide esa narrativa? ¿La decido yo como founder? ¿La decido yo con mi equipo para poder impulsarlo más? ¿Eso cómo se mide en equipos pequeños, en equipos grandes? ¿De dónde viene esa narrativa de decisión de qué es lo que quiero apoyar? Yo creo que las grandes marcas que tienen éxito, siempre ha habido un founder, ¿no? Ha habido alguien que ha propuesto, ¿no? Cómo empieza toda la historia, ¿no? Es decir, hay una historia, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante volver a las raíces y entender dónde empieza todo, ¿no? Y por qué, sobre todo por qué empieza todo, ¿no? Y el por qué, y luego se define, pues, qué se explica, ¿no? De eso, y creo que es un proceso que tiene que estar muy alto en la compañía, tiene que ser con la gente que realmente es responsable, y es un proceso que suele llevar de 1 a 3 o 4 meses de intentar entender y articular quién somos, de dónde venimos, ¿no? Y cómo estructuramos una narrativa que pueda conectar hoy con comunidades y nuevas generaciones. Entonces, es un ejercicio clave que muchas marcas no hacen o que la hacen tarde. Y a veces hacerlo tan tarde, empiezas por el negocio, empiezas por el producto, empiezas por la tienda, empiezas por el online, empiezas por todo. Y cuando ya empiezas a tenerlo todo, me encuentro muchísimos casos, ¿no? Ahora que hago mucho consulting, de marcas que 5 años después dicen, ay, ahora tenemos que tener una narrativa de marca, ¿no? Y es claro, pues sí, es clave, ¿no? Porque no puedes llegar al next step sino tener una narrativa clara. Y quizás se confunde mucho la narrativa de producto, de yo soy el producto que te ayuda a hacer esto, a mi narrativa de marca. Y narrativa de producto muy bien porque me soluciona mi problema, pero no me conecta como persona, quizás. Exacto. Esa parte de conexión. Sí. Creo que eso también es lo que ayuda muchísimo a entrar en mercados, ¿no? Lo que teníamos antes. ¿Cómo hacen
estas marcas para entrar en mercados ya consolidados. Yo creo que Nike es un ejemplo grandísimo, pero seguro has trabajado con otras que intentan entrar en mercados en los que ya hay un gigante, pero con una apuesta diferente, pero logramos conquistar mercado también. Y ahí volvemos otra vez a la clave, ¿no? Es qué historia estoy contando como marca, ¿no? Porque voy a entrar en un país nuevo. Nike tenía la plataforma del deporte, de los atletas, ¿no? Y esta mentalidad ganadora, ¿no? De no mirar atrás, sino mirar hacia adelante. Y eso es un posicionamiento clarísimo, ¿no? Y te van a hacer lo mismo en Estados Unidos como te lo van a hacer en Francia. Y ese mismo modelo que han aplicado en Estados Unidos, pues quizá pues cogiendo a los atletas más jóvenes que tienen esa perspectiva, ¿no? Y generando campañas alrededor y comunicación alrededor de esos atletas, es el mismo modelo que aplicaron país tras país hasta poder hacer una marca global, ¿no? Pero sobre todo esa coherencia y consistencia en quién somos y tener una propuesta global, porque hay marcas que tienen propuestas que solo valen para algunos países, no valen para otros. En cambio, pues si te lo has pensado y has hecho el trabajo muy bien y tienes una propuesta que puede ser global, pues luego que tienes que ser consistente y aterrizarla en cada uno de los países, ¿no? ¿Cómo se empiezan a solapar estas narrativas de marca que yo tengo súper claras a nivel global y todo lo demás con las tendencias de mercado actuales? Nike en su momento tuvo que haber hecho un cambio de su narrativa cuando empezaron todo el tema de las redes sociales y todo lo demás. Y hoy en día, por ejemplo, el tema de la IA, de la inteligencia artificial, está por todas partes. Y las marcas tendrán que de alguna u otra manera adaptar su propuesta a este tema. Entonces, hoy en día, ¿cómo se adaptan las marcas y las narrativas a las tendencias de hoy? Bueno, digamos que la narrativa es consistente, se puede expandir de alguna manera, pero siempre es la misma, pero es la misma con matices, depende de dónde estés y cuándo. Y luego lo que hay es un proceso de adaptación, ¿no? El momento en el que llega Internet, el momento en el que llega social media, el momento en el que llega AI son momentos de grande disrupción que en las grandes organizaciones viven y donde los líderes, de nuevo, tienen que estar muy claros en cómo se adaptan ellos y cómo se adaptan los equipos y las compañías en esa nueva dirección, ¿no? Entonces, los que no quisieron entrar en el juego del social media, pues lo pagaron muy caro. Los que no quisieron entrar en el juego del online lo pagaron muy caro en su momento o lo tuvieron que hacer mucho más tarde, ¿no? Entonces, a un coste mucho mayor. A un coste muchísimo mayor. Entonces, creo que esa idea de innovación, ¿no? Esa idea de tener siempre equipos o líderes que estén muy conectados al futuro, ¿no? Y a lo que está pasando en el presente es clave para que todo se pueda ir adaptando al ritmo en el que vas manteniendo negocio y vas generando relevancia de marca, ¿no? Pero innovación, adaptación, estar siempre conectado a qué es lo último es clave para las marcas. Claro, sí. Hoy en día ya vimos cómo evolucionó todo el tema del online, cómo evolucionó el tema de las redes sociales. ¿Tú cómo estás viendo hoy que al menos los equipos de marketing están evolucionando con el tema de la inteligencia artificial? Yo creo que ya estamos como en ya estamos en una fase de aceptación, ¿no? Hemos pasado la fase de resistencia en el marketing, específicamente también culturalmente y globalmente, ¿no? Pero porque había todo un discurso de vamos a reemplazar a todos los profesionales de todas cosas. Siempre que viene algo nuevo viene mucho miedo, ¿no? El humano es así, ¿no? De repente me van a quitar, ¿no? Me van a sustituir, Entonces yo creo que ya hemos pasado de la fase de resistencia, ya estamos en la fase de aceptación, ¿no? Sí. Y lo que sí que estamos viendo pues es que los líderes ven oportunidades muy grandes, ¿no? en la utilización de esta herramienta para que tengamos como un nuevo capítulo de aceleración de conexión, ¿no? y de business. Entonces, pues como pasó con social media, pues ahora ya estamos ahí, ¿no? Yo creo que ya estamos en la adaptación ahora. Igual que nos pasaba con social media o nos pasó con el like, no sabíamos dónde estaba el RUF. Porque realmente no lo entendemos, es más grande que nosotros. Y no hemos llegado ahí todavía. Y todavía queda mucho por llegar, ¿no? Entonces ahora va a haber un momento de gran crecimiento, lo que yo veo, ¿no? Y de gran adaptación en los equipos de marketing en esa dirección, ¿no? Vamos a tener que todos tener, una de las prioridades que vamos a tener encima de la mesa en todos los equipos de marketing, en todas las marcas y agencias es cómo maximizamos la utilización de esta herramienta para mejorar. Y para encontrar eficiencias que a día de hoy pues nos hacen o más lentos o nos hacen de menor calidad versus la competencia, ¿no? Yo creo que aquí hay un punto súper interesante que justo lo mencionabas ahora, que era el de cómo mejoro mis operativas y todo lo demás. Mejorar mi operativa básicamente va de cómo mejoro mis números. Si antes tenía una tasa de conversión de 1, cómo la muevo a 1.5 o 2. Y hace poco justo hubo un podcast de Zuckerberg, del CEO de Meta, donde hablaba
creo que en algún momento decía una frase como Super Bowl de es que vamos a eliminar a las agencias, todas las agencias que llevaban todas estas campañas de performance y todo lo demás, pues no hará falta porque ya la IA de Meta será capaz de llevar todas las campañas, ¿no? Pero quizás la pregunta es como, quizás todo el tema de performance y todo lo demás, como se puede medir, lo puedo mejorar mucho más rápido, pero el tema de marca, ¿cómo se ve afectado ahí? El tema de marca no lo puedo reemplazar aún con el tema de IA, porque tengo que hacer una interacción humana, medir cómo va. Entonces, ¿eso tú cómo lo ves sobre todo para los equipos de agencias de marketing y equipos internos de startups que van creciendo? Ahí se separan dos mundos que de alguna manera se juntan en el mundo del marketing, ¿no? Una es la creatividad, ¿no? Y la otra es la parte del marketing más técnico, Sí. ¿no? Que es el que estás hablando tú ahora mismo. Entonces, lo que no va a ser sustituible es la creatividad. Yeah. Y por eso creo que lo que vamos a ver es un mundo en que estos dos mundos se van a elevar, ¿no? Va a haber agencias que van a ayudar a que el storytelling, la creatividad, la generación de contenidos pues sea cada vez más inspiracional y por otro lado vamos a ver cómo estas agencias más técnicas de marketing, que ahora eran externas, cómo se internalizan dentro de las empresas, porque son cosas que son factibles de internalizar, porque no necesitan, son medibles, son sustituibles, son gente técnica que no tiene, entonces pues esos equipos se van a poder replicar de agencia y se van a poder meter dentro de las empresas. Muy bien. ¿Y tú como creativo hoy en día cómo utilizas la IA? ¿Tú con tus equipos de qué manera estáis interactuando con esta tecnología? Yo lo que veo es la IA se convierte en una especie de como de soundboard, ¿no? Lo que veo es, creo que lo estamos utilizando como una herramienta de consultor, ¿no? Como un consultor, como una manera de mejorar, como una manera de ser más eficientes y más rápidos en la generación de textos. Yeah. Pero luego entran las variables de generación de imagen, de generación de vídeo, de generación. Entonces ahí cada vez son mejores de alguna u otra manera. Lo que estamos ahora mismo es en un proceso de investigación, ¿no? Y de exploración en el que la IA nos genera, ¿no? Contenido como moodboards inspiracionales que luego nos ayudan a bajar campañas, ¿no? Y ahora es como un aliado, ¿no? Se ha convertido como en parte del equipo y los equipos la están utilizando como ¿Crees que es capaz de reemplazar algún miembro de tu equipo actual? Yo creo que lo que hace es reemplazar partes de cada persona, ¿no? Por eso lo que tenemos que es como evolucionar un poco los jobs description y partes que antes estaba un copywriter, ¿no? Por ejemplo, que se pasaba el día escribiendo posts para Instagram, para LinkedIn y para Facebook, ¿no? Y generando pues textos para una web. Bueno, pues quizá no lo vas a necesitar 40 horas a la semana. Claro. Quizá lo necesitas 10, porque la IA va a hacer un 80% de su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno, hay perfiles que van a tener que evolucionar o van a tener que tener van a ser como más director, como va a ser un director de arte, ¿no? Pues un director de copy que pueda manejar bien el IA, ¿no? Y pueda brifear bien el IA para poder tener textos rápidos. Sí, habrá toda una parte, lo que decías, del job description que cambiará a qué tan bueno eres haciendo ese prompting. La traducción de textos, la creación de textos, ¿sabes? La generación de mood boards, es decir, hay una parte que la va a cubrir. Ya. Para ir ya cerrando un poco, a mí siempre me gusta hacer dos preguntas, ¿no? Para cualquier experto que venga aquí de cualquier área. Y yo creo que la primera es sobre retos. ¿Cuáles son los retos más grandes que tienen hoy en día tanto las empresas como emprendedores para construir marcas, para construir comunidades? Yo creo que lo hablábamos antes, en todo este mundo de bold decisions y todo lo demás, y todo el mundo es bold, quizás yo no soy bold, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos retos y cómo los afrontarías? Yo creo que el principal reto que tenemos a día de hoy es que vivimos en un mundo con un exceso de contenidos y de información brutal. Estamos bombardeados por personas, por marcas, por empresas, por gobiernos, por medios de comunicación constantemente y bueno, y se ha generado una manera de consumo de contenido que es tan acelerada que hemos perdido el foco. Entonces, estamos distraídos. Creo que el principal reto es la atención. Y se nota, exacto, que nuestro attention span es mínimo. Entonces, si tú estás all over the place como marca o estás all over the place como persona a nivel y no eres capaz de focalizar y poner el tiempo en las cosas correctas, pues vas a vivir un poco en el caos, ¿no? Y va a ser muy difícil que llegues a esos objetivos que te has marcado, ¿no? Entonces, creo que hay un reto de atención muy heavy, que hay que buscar fórmulas y ayudar a los equipos a tener muy claros las visiones y los objetivos. Y el segundo reto,
más importante, creo que va a ser es como un reto de más de profundidad, ¿no? De significado. Okay. Creo que también el mundo está, como hemos tenido un consumo tan alto de productos, es decir, el mercado está en un momento de que todo vale, ¿no? Los Shein, los Zara, todo se copia, todo se vende, todo se baja de precio, todo lo consigo. Lo que está viviendo Nike, ¿no? Demasiado producto en el mercado con Jordan, con Nike y la encuentras a cualquier precio. Entonces, ese acceso a todo a ese precio y hay una saturación, hay una fatiga, ¿no? Entonces, creo que poco a poco como humanos vamos a ir buscando esencia, autenticidad y profundidad en lo que compramos también. ¿Sabes? Y ahí va a haber un cambio cultural que quizá ahora lo estamos empezando a ver, le vemos el vértice, sí. Pero creo que las nuevas generaciones van a estar empujando por decir, oye, ¿por qué tengo que comprarme esto ahora mismo? Claro. ¿Sabes? ¿Dónde está hecho? ¿Qué impacto tiene? ¿No? Lo estamos viendo con lo que, no sé si estáis siguiendo lo que está pasando con el festival, con el Sonar. Sí, claro. Que está viendo la gente. Está mutando ya. Todo esto está pasando y a la gente le importa, ¿no? Y oye, ¿por qué he pagado un ticket? Y este ticket que he pagado, este dinero va a esta empresa. ¿Hacia dónde va exactamente? Que está haciendo esto con estas. Entonces, ese nivel de conciencia se está elevando y eso va a tener un impacto. Entonces, las marcas las organizaciones deberían estar planteándose mucho esta idea de, oye, ¿qué impacto genero yo en el mundo? ¿Sabes? A nivel positivo. Porque esa va a ser una pregunta que va a llegar. Y que hay que responder como parte de tu narrativa, seguro. Totalmente. Y ya para ir cerrando, ¿qué parte de las decisiones de estos, sabes que separamos los equipos, ¿no? Estos equipos de performance y estos equipos de parte de creatividad. ¿Qué parte de las decisiones de los equipos creativos que lideras viene simplemente de un gut feeling? Viene de, oye, esto es lo que tengo que hacer, sí o sí. ¿Qué papel juega ese taste que yo tengo como humano? Que no lo puedo medir de ninguna manera. En las grandes marcas, un papel muy grande. Es decir, yo he tenido el privilegio de trabajar con Virgil Abloh, por ejemplo, en Universe Group, en Off-White, y él era un director creativo que se basaba mucho en su intuición y en lo que sentía. Entonces, no estaba en la cabeza pensando cómo vender o qué vender, sino había un tema de desarrollo de la intuición muy grande que lo he visto en pocos directores creativos en el mundo, pero los grandes, y lo vemos en el mundo de la música claramente, lo vemos en el mundo del deporte claramente, un Lamine Yamal, es decir, este chaval no está aplicando una técnica, está sintiendo el fútbol, como hacía Messi, como hacía... Entonces, creo que a los grandes niveles, cuanto más intuición y más gut feeling hay, más éxito hay. Pero claro, tienen que ser personas que sean capaces de conectar con eso y llevarlo a cabo. Claro, es que es eso. Quizás si yo me enfoco en desarrollarlo, no lo desarrollo. No. Quizás es algo que tienes. Nick Rubin creo que era el productor que lo decía súper bien, que era lo siento y ya. Exacto. Y ahí hay que confiar, ¿no? Y hay que confiar mucho en que esa narrativa que has elegido y esa construcción de marca es la correcta porque te la crees realmente y de ese creer pues vienen las acciones, ¿no? Y vienen los resultados después. Pero si hay dudas, si hay miedo, si hay inseguridad, se va a notar. Bueno, se va a deconstruir la marca poco a poco. Muy bien. Y para cerrar, siempre pedimos que dejes 1, 2 o 3 consejos a emprendedores que están hoy en día, en tu caso, construyendo su marca. ¿Qué les dirías? Que se pregunten por qué. Eso sería lo primero, es decir, que se pregunten por qué están haciendo lo que están haciendo. Es decir, eso creo que es la pregunta más importante, que lo escriban, que lo articulen, que sean capaces de explicárselo a alguien mirándole a los ojos y decirle, oye, esto es por qué hago lo que hago, porque esa es la manera en la que van a poder levantar capital, esa es la real manera en la que van a poder atraer talento y generar, en consecuencia, negocio, ¿no? Entonces, que tengan muy en cuenta cómo construyen una narrativa clara de marca antes de nada. Ese sería el primer consejo. Muy bien. En un mundo donde el cómo es tan sencillo, porque puedo vender, puedo construir, puedo tal, quizás el porqué tiene mucha más esencia. Mucho, muy importante. Y luego, pues siempre lo digo, ¿no? Para mí lo más importante son las personas. ¿Con quién quieres trabajar? ¿Por qué alguien va a trabajar contigo, ¿no? En tu proyecto, ¿no? Porque el dinero, lo material es importante, pero sobre todo, ¿qué desprendes, ¿no? Como persona, qué valores desprendes, cómo tratas a la gente,
qué cultura generas en tu startup desde el día uno, es una elección que estos founders y que estos Es una elección pequeños proyectos, consciente. y es una elección consciente. Entonces, Que no pasará si dejas que pase. no. Entonces, sé consciente un poquito de qué cultura estás. Me encuentro con muchos casos donde la cultura es el push, 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 y el push, 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 push te funciona hasta un momento, pero hay un momento donde quemas a la gente. Yeah. Y lo estamos viendo en muchas startups, ¿no? Esta idea de founders que no duermen, que van desesperados, pues, y eso se acaba transmitiendo muchísimo a los equipos y al final pues los equipos desconectan por un tema de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, esa capacidad de inteligencia emocional, de entender cómo generas cultura y cómo atraes talento, debería ser una parte que tienen tan desarrollada como la parte no. Muy bien, Guillem, muchísimas gracias. No. Con eso, bueno, yo creo que ya damos por terminado el episodio de hoy. Podríamos aquí seguir un par de horas, pero ya lo dejaremos para la siguiente. A todos muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.